Buenas tardes. A continuación, dentro de lo que es derecho sucesorio, vamos a comentar acerca de los cuatro derechos que concurren a la sucesión por causa de muerte. Acá nos encontramos con el derecho de transmisión, el derecho de representación, el derecho a crecimiento y el derecho de sustitución. Cuando hablamos del derecho de transmisión, es la verdad, es algo habitual en nuestro país, netamente porque no existe el hábito de testar. Y podemos decir respecto a este que al fin y al cabo todo heredero, asignatario, ya sea heredero o legatario, pueden aceptar o repudiar. Todo esto sin, sin plazo que esté derivado a esto. Es decir, se puede tomar el tiempo que estime conveniente para ver si acepta o repudia una asignación. Ya, se pueden dar diferentes casos en el derecho de transmisión y uno de esos es que el asignatario en este tiempo que está decidiendo si acepta o repudia, eh, puede fallecer. Si esto ocurriese, eh, y es de ahí de donde nace el nombre de este derecho. Este derecho se transmite, ya que si no se hace en vida, se transmite a los herederos. Esta facultad que es el derecho de transmisión como tal, está descrita acá en esta definición cuando hablamos de la facultad que el heredero tiene de aceptar o repudiar la herencia o legado, que es lo que les detallamos en la lámina anterior. En el derecho de transmisión intervienen las partes que intervienen o los sujetos que intervienen. Acá nos vamos a encontrar con el primer causante, nos vamos a encontrar con el transmitente o transmisor, que es el que muere sin haber aceptado o repudiado una asignación. Y después nos topamos con el transmitido. El transmitido es el que recibe la facultad para aceptar o repudiar eh, esta herencia que le viene desde el del transmitente, perdón. ¿Qué cosas más le podemos comentar acerca del derecho de transmisión? Tiene requisitos importantes. Que el transmitente fallezca sin aceptar o repudiar la asignación se hace clave, ¿ya? Eh, Se hace importante también nombrar que el transmitido, que es el que recibe la facultad, sea heredero del transmitente, que es este que muere sin haber aceptado o repudiado, y que el derecho real de herencia no haya sido adquirido por prescripción por otro sujeto. Es un punto muy importante este último que está dentro de los requisitos de la transmisión. Llegamos al derecho de representación, que aquí claramente es el segundo más importante con el anterior que acabamos de revisar, que es cuando falta un asignatario, ya sea por que haya sido desheredado, que haya sido indigno, que haya repudiado. Esas son la- las maneras por las cuales puede faltar un asignatario. Eh, ¿Qué partes intervienen en la representación? Al igual que en la transmisión, tenemos al primer causante. Posterior a eso tenemos al representado, que es el asignatario que falta, y el representante, que son los que ocuparán el lugar del que falta. Este derecho tiene una particularidad, que tiene una definición legal y habla de esta ficción legal que supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si este o esta
no quisiesen o no pudiesen suceder. ¿Qué requisitos se nos presentan en el derecho de representación? Que debe tratarse de una sucesión intestada, que es acá donde es posible aplicar este derecho, o línea, opera directamente con la línea descendente, por ende, quienes pueden ser representantes son los hijos del representado, eh, y es necesario, tal como les hacíamos mención, que falte el representado para poder generar esta ficción jurídica. Cabe señalar que si bien se trata de una sucesión intestada, como pueden ver acá, que esa diferencia con el derecho de transmisión, que opera en ambas, ya sea testada o intestada, el derecho de representación solo opera en la sucesión intestada. Solo, solo acá, no se da la otra particularidad que tiene el derecho de transmisión. Hay un punto importante que queremos señalar, que pasa por la naturaleza jurídica de la representación y que es lo que nos lleva un poquito a la definición como tal, porque acá está lo que esa ficción jurídica pasa netamente por pretender, por suponer que los hijos van a ocupar el lugar jurídico y por ende ocupan su lugar de parentesco. Y al fin y al cabo la ley los mira como los herederos, ¿ok? Y como verán en la lámina siguiente, cuando dice que solo opera con la línea descendente, a esto hacíamos mención, porque quienes pueden ser representados, pueden ser representados el hijo del causante o el hermano del causante. Son los únicos que pueden ser representados. ¿Ok? A continuación, un poco de lo que anterior les hacía manifiesto es que solo operan algunos órdenes de sucesión, que es lo que hablábamos hace unos segundos, quienes eran los únicos que podían representar al heredero y estos son los parentescos en órdenes de sucesión, como bien decíamos, es el hijo y el hermano. Dentro de los requisitos, claramente tiene que faltar el representado, que este es el asignatario que falta para poder dar curso a esta ficción jurídica. Como lo dijimos en un principio, parte de las características del derecho de representación es que haya sido desheredado, sea indigno, haya repudiado. Son las razones por las cuales pudiese faltar. Existen efectos que se generan por el derecho de representación y es que es importante y que hace mención en el artículo 985 y qué significa suceder ya sea por cabeza o por estirpe. Por estirpe son los representantes, porque al fin y al cabo estos son los que deben dividir lo que les corresponde de esta otra persona, a diferencia de los que suceden por cabeza, que son los que heredan directamente. Cuando hablamos del derecho de acrecimiento, que es este derecho que podemos definir que cuando hay más de un asignatario que son llamados a un mismo objeto,
Si uno de estos falla, eh, lo que le correspondía a este asignatario es distribuido entre los demás. Al fin y al cabo, lo podemos ejemplificar con un trozo de pizza, un trozo de torta. El trozo que no se consume se reparte entre los que sí están consumiendo. Eh, este derecho, cuando hablamos que hay más de un asignatario, cuando ya hablamos de dos, esos son los varios que aparecen en la definición, ¿ya? El, el derecho de acrecimiento tiene requisitos importantes y uno de ellos es que sí o sí dice relación con una sucesión testada, ¿ya? Necesita que existan varios asignatarios por un mismo objeto, lo que señalábamos en la lámina anterior, que sean, que los que sean llamados sean sin designación de cuota, que falte sí o sí un asignatario y, y que en el mismo testamento no haya prohibición del acrecimiento. Estos puntos son sumamente importantes y forman parte de los requisitos y un punto que incluso dice relación con el siguiente tema es que el testador no haya nombrado ningún sustituto. El, el derecho de acrecimiento, debemos decir que no todos tienen derecho a hacer uso de este derecho, y en particular no lo tienen los herederos de cuota, ¿ya? Aquellos que el testador señala como con cuotas específicas, es mi voluntad que Pedro adquiera la cuarta parte de estos asignatarios no tienen la posibilidad del acrecimiento porque no se les puede entregar más, no los puedo favorecer más. Cuando comenzamos a hablar de estos cuatro tipos de derechos, hablábamos del derecho de sustitución, ¿ya? Este derecho que consiste en que el testador anticipadamente eh, nombra algún sustituto en caso que pudiese faltar. El, existen clases de sustitución al día de hoy. Sí, estas son sustitución vulgar y la sustitución fideicomisaria. Cuando hablamos de la sustitución vulgar, ah, como nombramos eso unos segundos atrás, el testador anticipando que pueda faltar un asignatario, nombra el sustituto o quién va a ocupar el puesto de este. A diferencia de la sustitución fideicomisaria, en el testamento queda el asignatario queda sujeto a una condición, es decir, va a obtener parte de este testamento, pero esto va a ir derechamente a una condición, eh, que Pedro se quedará con mi auto en el caso que reciba su título de médico. Si Pedro no cumple, María será quien se puede quedar con mi auto. ¿Ya? Parte de los requisitos de las sustituciones que estábamos viendo, tienen que ser expresas, tal como se los decía, tiene que ser a través de una sucesión testamentaria y tiene que faltar un asignatario. Ya estos requisitos dicen mucha relación
con en qué consiste el derecho de sustitución. ¿Ya? Importante señalar cuando hablábamos de los tipos de sustitución, que entre estos dos, ¿cuál prima? Va entre el derecho de sustitución y el derecho de acrecimiento, va a prevalecer el derecho de sustitución. ¿Ya? Este punto se puede explicar en que en el acrecimiento no opera cuando, el derecho a acrecimiento no opera cuando el testador nombra un sustituto. Espero que con esto hayamos podido de alguna manera ejemplificar los puntos más importantes de los cuatro derechos la sucesión por causa de muerte, y agradecemos su atención.